Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo y hermano Armando Ramírez. Qué bueno que está aquí en Conéctate con Dios a través de nuestra página graciasdios.org. Y pues les deseo un feliz año, que se la pasen muy bien, que sus propósitos, sus metas sean cumplidas en este año, pero siempre pidiéndole a Dios la dirección para que Él nos ayude a seguir adelante. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña un pastor, amigo de la familia, amigo nuestro, maestro de institutos bíblicos. Él es el pastor Roberto Miranda, de la iglesia Centro de Fe Emanuel. Y pues el día de hoy nos va a estar compartiendo el tema propósito de Dios, el propósito de Dios. Y bueno, pues usted que tenga alguna duda, por favor mándenos un correo electrónico a info@graciasdios.org, alguna duda que tenga, algún saludo, y nosotros con gusto en el transcurso del programa estaremos dándole el saludo. Y pues qué bueno que nos está viendo una vez más, que este año sea de gran bendición para su vida. Y bueno, pues les recordamos nuestro Facebook, que es facebook.com/graciasdios.org. Ahí puede ver fotos. Ahorita vamos a estar subiendo fotos desde detrás de cámaras para que usted pueda ver, comentar. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestra página. Y pues un saludo hasta Canadá, ¿verdad? Nos llegó que nos están viendo también por allá. Dios les bendiga en grandemente. A nuestros amigos de Colombia, de Yucatán, Dios les bendiga y sigan adelante viéndonos, y que sea de muy gran bendición para su vida. Bueno, ¿qué les parece si esta hora hacemos una oración? Ahí donde está, háblele a su mamá, a su vecino, alguien que venga a escuchar la palabra de Dios, que se traigan su Biblia para juntamente mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, ahí como está a través de su monitor, cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración a Dios y a decirle que Dios nos hable a través de su santa y divina palabra. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta hora estar aquí en este lugar, llegar a través de los monitores de las personas que nos miran, para que tú seas quien nos hable a nuestra vida. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des entendimiento para poner por obra esta palabra que impartida por nuestro hermano Roberto Miranda. En tus manos estamos, Señor. Gracias, amén y amén. Buenas noches, mis hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Y es un placer poder estar aquí con ustedes esta noche, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a considerar los propósitos de Dios. Es una grande gama la que se abre, pero vamos a focalizarlo solamente en lo que Dios tiene como propósitos, tanto para la humanidad, para el hombre, la iglesia, y también para cada uno de nosotros como individuos. Y si me permiten, voy a leer las escrituras en el libro del Génesis, capítulo 1, y vamos a referirnos en el versículo 31, en su primer porción, que dice de la siguiente manera: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así, hermanos, considerando esta porción bíblica, tenemos que ver que Dios hubo construido, creado, edificado, hubo plantado en un lugar especial para los hombres. Después de la creación, pues, Dios hubo considerado que todo era bueno, todo estaba bien hecho, todo era correcto. Pero veamos, hermanos, ¿cuál era el propósito de esta obra, de esta magna obra que Dios había hecho? Mis hermanos, antes quiero decirle que los propósitos de Dios son objetivos. Los propósitos son objetivos de parte de Dios. Lo que Dios quiere es alcanzar algo. Dios pretende algo. Cada vez que tenemos un propósito, queremos alcanzar algo, estamos pretendiendo algo y queremos alcanzarlo a través de algún medio. Y este medio, para lograrlo, va a ser de acuerdo al propósito que pretendemos alcanzar. Un propósito es una intención objetivada para lograr lo que no hemos logrado o algo que ya logramos y queremos repetir la hazaña. Un propósito es una intención, entonces. Un propósito es alguna finalidad. Por otra parte, toda
actividad de Dios, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras conlleva un propósito específico. Nosotros a veces no logramos entender o no logramos determinar cuál es el propósito o cuál es la intención de Dios, pero a través de la palabra podríamos considerar qué es lo que Dios, la misma palabra, nos puede estar revelando cuál es el propósito de cada actividad. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando no logramos ver lo que está ocurriendo, hermano, cuando no logramos entender cuál es el propósito de Dios, tenemos que recurrir a la Escritura. Tenemos que ir a través de la palabra, buscar y tratar de encontrar cuál es el propósito de Dios. Hay acciones de parte de Dios en su palabra que no logramos entender, pero a través, hermanos, del Espíritu Santo en nuestra vida es que podemos lograr y podemos alcanzar a comprender lo que nos parece que no tiene sentido o que no tuviera un propósito específico. En el caso, hermanos, del jardín, Dios tenía un propósito específico. Pero antes déjame decirle algo. Dios, hermanos, a través de su palabra, no pretende de ninguna forma dar un informe o un pormenor acerca de sus actividades. No es la intención. A través de la Biblia, Dios en sus actos y sus hechos no intenta, hermanos, convencer al hombre acerca de su existencia. No, hermanos, la Biblia y los hechos de Dios en ella no son la intención de dar a conocer o de revelar su existencia o de confirmar su existencia de ninguna manera. No es esta la intención. Dios no quiere darse a conocer, quiero decir, como una especie de promoción o como algo que aprobar o considerar. No es esa la intención. Dios no tiene ese propósito. Lo único que quieren es que sepan lo que Dios es capaz de hacer con su poder. Esa es la intención de Dios. Que la gente sepa que puede Dios hacer, que es capaz de hacer. Y si esto hace, entonces puede hacerlo también por ti y por mí. De acuerdo a 2 de Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:16, hermanos, podemos entender entonces que lo que está escrito en la Biblia, en la Santa Biblia, tiene el propósito de revelado de una vez por el Espíritu Santo, tiene el propósito de que nosotros, hermanos, podamos enfatizar nuestra fe en Dios. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios en las Escrituras? ¿Cuál es el propósito entonces de las actividades de Dios en las Escrituras? Bueno, el propósito es de que su fe se vea incentivada a buscar más de Dios. Que su fe se vea, hermano, motivada a seguir en el camino del Señor. Ese es el propósito. Dios tiene propósitos y a veces no logramos discernirlo, no logramos entenderlo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida, el Espíritu Santo, amigos, en nuestra vida, puede hacer que logramos entender o que logremos entender su propósito a través de la palabra. Dios, hermanos, es un hacedor de maravillas. Dios es un hacedor de grandes cosas, de grandes milagros. La Biblia está saturada de hechos de parte de Dios que nos revelan cuál es su intención. Pero déjeme decirle algo más. Nosotros, a través del conocimiento de Dios revelado en las Escrituras, entonces nosotros podemos ser motivados y conocer al único y verdadero Dios, que es un Dios de propósitos. Y de este Dios, hermanos, es del que te quiero yo dar a conocer en esta tarde, en esta noche, según donde estés, según donde te encuentres. Génesis, capítulo 1, versículo 15, versículo 2, perdón, y versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Dios creó, hermanos, Dios creó el jardín del Edén para el hombre. Todo lo que hizo Dios, los días que fueron invertidos a la luz de las Escrituras, encontramos que invirtió algunos días para la creación del jardín del Edén. Y el único propósito era poner al hombre allí. Todas las cosas fueron creadas por su voz. Dios dijo y las cosas fueron creadas. Dios habló y las cosas fueron hechas. Pero el hombre, dice la Escritura, que en detalle lo formó con sus propias manos. Así es que podemos entender que Dios tenía un propósito más. No hablar para hacer al hombre, no solamente con la palabra, no solamente crearlo con la palabra,
pero quería desde un principio que el hombre estuviera en un contacto continuo. Quería tener ese toque personal, podemos decir, de Dios con el hombre, formarlo con sus propias manos. Usted se puede imaginar la escena donde Dios toma del polvo, toma y lo hace barro y le va dando forma de un hombre. Luego después Dios pone aliento de vida en él, sopla en él espíritu de vida. Así es que había algo más personal, había algo más íntimo entre el hombre que Dios formó y Dios mismo. Así es que Dios tenía un propósito. Dios quería a través de esto que el hombre sintiera la necesidad desde su interior de buscar al Dios que le había formado. Dios tenía el propósito de que el hombre pudiera estar en una continua búsqueda por Dios. Dios hizo al hombre con tal detalle para que lo buscara. Algo de parte de Dios estaba en el hombre también, su aliento. Y ese espíritu de vida está en el hombre. Así es que todo ser viviente, incluyéndote a ti, está en tu interior el espíritu de vida que Dios ha puesto en ti. ¿Te da gusto eso? Qué bueno. Así es que, hermanos, Dios crea el Edén para el hombre. Y Dios crea al hombre en comunión para que adore a Dios. Luego lo toma, lo pone en el lugar que creó para él con ese propósito. Y el hombre ahora está en un lugar privilegiado, ahora está en un lugar especial, favorable, y lo único que tiene que hacer es vivir y aprovechar de los privilegios que ya Dios le ha otorgado en ese lugar. Dios puso al hombre en su jardín para que el hombre aprovechara todo lo que él hubo creado. Ese es el propósito de Dios. Hasta nuestros días podemos decir que Dios tiene un propósito para el hombre. Y todo lo que tú puedes ver, el aire que respiras y todo lo que está en torno tuyo, ¿sabes? Dios lo hizo para que tú lo aprovecharas. Ese es el propósito, que tú puedas tener un aprovechamiento mejor de lo que Dios ha creado para ti. Dios lo hizo para ti. Deberías de aprovechar y deberías de disfrutar de esto que Dios ha creado. Todo, dice el salmista, le pertenece a Dios. El Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Dice, tú los fundaste. Bien, nadie niega eso. Nadie puede decirlo. Por allí andan con ideas acerca de la evolución, pero déjate de eso. Dios lo formó al hombre y Dios dijo, y toda la creación existió. Así de sencillo, así de simple para ti. Del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Pero nos ha entregado el privilegio de poder aprovechar los recursos que Él mismo creó. Hay ocasiones cuando consideramos que lo que Dios está haciendo para nuestra vida pareciera que no tiene propósito, o pareciera que lo que Dios está haciendo está de alguna forma saliendo mal, y sentimos que algo no está procediendo de manera muy correcta. De repente podemos sentir que quizá los propósitos de Dios para mi vida no son precisamente de bien, o no son precisamente propósitos que yo pueda decir, Dios está favoreciendo mi vida. Pero te equivocas. Estás en un error, porque Dios todo lo hace con un propósito específico para el hombre, para beneficio del hombre. Así como desde el principio de la creación del Edén, y puso al hombre para que lo aprovechara, así ha hecho todas las cosas, y todas las acciones, y todo lo que hace Dios es para que el hombre lo aproveche. De ahí, el hombre pues ha aprovechado esta libertad y esta ventaja que Dios le ha otorgado para poder hacer ciertas
daños, perjuicios, se ha aprovechado de todo. El hombre ha buscado su propio camino, el hombre buscó su propia forma de alcanzar el aprovechamiento de parte de Dios. Y sabes, desde un principio fue así también. Adán y Eva tuvieron que ser puestos fuera del jardín de Dios, del jardín del Edén, porque buscaron su propio aprovechamiento, buscaron satisfacer su propia persona sin considerar lo que Dios tenía para ellos. La falta de apreciación del propósito de Dios nos ha llevado a cometer errores. La falta de entendimiento del propósito que Dios tiene para nuestra vida es el que nos ha llevado a cometer tantas faltas y que nos ha costado. Porque más de alguno puede decir que por causa de no obedecer la palabra de Dios ha vivido consecuencias trágicas en su vida. Yo creo que todo el que ha conocido a Dios y todo el que ha buscado de las cosas de Dios ya no puede andar por allí simplemente haciendo las cosas que bien le parecen, teniendo conocimiento de lo que es Dios, teniendo conocimiento del favor de Dios, teniendo conocimiento del propósito de Dios. No puede andar por allí con esa tranquilidad, simplemente su espíritu no le permite vivir esa circunstancia. Y por eso al final muchos de ellos han sufrido graves consecuencias. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti, y son todos ellos planes de bien y no de mal. Sin embargo, nos empeñamos en buscar nuestro propio bien, nuestro propio interés. Buscamos hacer las cosas a nuestra manera e insistimos. No entendemos el propósito de Dios. Yo quisiera que abrieras tu mente y pudieras decir, a partir de hoy, si es que no lo estás haciendo, a partir de hoy pusieras en tu mente el firme propósito de tratar de entender cuáles son los objetivos de Dios, cuál es la finalidad de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Piensa en lo que estás haciendo con tu vida, piensa hacia dónde vas caminando, piensa en lo que llevas haciendo y considera si esto se sujeta de alguna forma a los propósitos de Dios. Porque Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Planes de bien, dice el profeta Jeremías, y no de mal, de bien. Y eso es importante saber. Dios, a través de la historia del hombre, ha hecho tantos milagros, tantas proezas, tantas maravillas. Y Dios lo que quiere es que sepan que ese Dios de proezas y de maravillas que está en la Biblia, que aquellos que escribieron la Escritura, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que todos ellos puedan también, que todos los hombres puedan conocer de sus propósitos, pero que sepan que ese Dios que obró maravillas en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Aquel que hizo prodigios y maravillas para un pueblo en el desierto, para un pueblo que no era de guerra y que sin embargo tuvo victorias incontables, es el mismo Dios que puede hoy brindarte la fortaleza en tu vida, conquistar tu corazón, para que tú fijes tu mente en los propósitos que Dios tiene para ti. Cada intención de Dios es para el hombre de bien. El pueblo hebreo no era un pueblo magnífico, no era un pueblo de constante vivencia apegada a Dios. También el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tuvo sus tropiezos a lo largo del camino. Pero con todo, Dios les hizo ver que estaba con ellos. Les demostró su amor, demostró su pasión por ellos. Lo hizo el pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, dice: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. Esto es lo que hizo Dios con el pueblo hebreo.
Esto es lo que hizo Dios con la nación de Israel. Esto es lo que hace Dios con la gente hoy en día que se determina a buscar y a seguir el camino de Dios. A través de Jesucristo podemos alcanzar este camino. A través de Jesucristo podemos alcanzar este sendero. Lo que Dios quiere es hacer bien. Incorporarnos, insertarnos en el pueblo de la promesa. Ponernos allí en el pueblo que recibirá toda clase de bendición. Y si tú quieres, y si tú estás en él, entonces formas parte de él. Pero si no, bien puedes incorporarte, bien puedes ser entonces parte del pueblo que puede gozar de los propósitos de bien de parte de Dios para el género humano. Esto obviamente te incluye a ti. El propósito de Dios es hacer una nación fuerte. El propósito de Dios es hacer un pueblo fuerte. Para nosotros, a veces es muy sencillo decir, oh, sí, a través de Jesucristo, muy bien, yo creo en Jesús. Pero creer no es suficiente. La Escritura nos dice que aún los demonios creen y estos tiemblan. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que nos estás mirando? Eso no le va a valer de nada. Simplemente cree. Eso quiere decir que tiene el conocimiento, pero no ha depositado la fe. Y tal vez hay mucha gente, o puede haber gente que esté mirando y que diga, pues yo creo, pero no ha depositado su fe. No se ha permitido o no se ha dado la oportunidad de incorporarse al pueblo de Dios. Al pueblo que Dios quiere bendecir con sus prodigios y maravillas. Hay gente que todavía no se incorpora. Yo estoy seguro que tú conoces a más de alguno que todavía anda por allí haciendo mal, haciendo daño. O hay gente que no es nociva en su totalidad a la comunidad. Hay gente que puede no tener problemas con sus vecinos. Porque yo he escuchado que dicen, no, pues yo, dicen así muy quitadamente de la pena, yo no me emborracho, no le pego a mi mujer, tampoco llego tarde. Yo hago bien con mis hijos, los he guiado, los he educado, me he esforzado por ellos, pero eso no ha sido suficiente. ¿Sabes cuál es el problema con ellos? Que creen alcanzar el favor y el propósito favorable de Dios por lo que hacen, sin tener a Jesucristo en su corazón. La oportunidad para nuestra vida es cada día. Cada día de nuestra vida es una oportunidad. Y ese que tú conoces, o si tal vez eres tú mismo, si no tienes a Cristo en tu corazón, debes darte la oportunidad. Hay que entregarnos. Hay que buscar la forma de hacerlo. Hay que buscar la manera de poder participar de sus prodigios y sus maravillas. Dios le ha entregado a su pueblo una comisión. Dios le ha entregado al pueblo una comisión específica. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice que debemos ir y que debemos predicar. Mateo 28, 16 dice que vayamos, que los bauticemos y que les enseñemos la palabra. Y eso es importante hacer. La iglesia entonces tiene un propósito. Dios tiene el propósito de alcanzar al hombre. Dios tiene el propósito de salvar al hombre. Y la iglesia tiene que activarse en aras de cumplir el propósito de Dios. Dios lo único que quiere es bendecir al pueblo. Bendecir a los hombres y las mujeres que le buscan en verdad. Dios lo único que quiere es que todos podamos gozar de sus bendiciones. Ese es un propósito central de nuestro Dios. Ese es el propósito central del Dios de Israel. Es el propósito central del Dios de toda la creación. ¿Te das cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir a buscar de Dios con todo tu corazón. Si ya eres parte de la iglesia, entonces tienes que ir y llevar el evangelio a aquel que lo necesita. Seguramente conoces a alguien. Alguien está por ahí llorando. En este día, alguien no llegará a su casa tal vez por causa de un accidente, por causa de alguna situación.
Alguien perderá la vida en el camino. Eso no lo podemos evitar. Pero cuando nos duelen esas situaciones, ¿sabes? Es cuando pudimos haberle dicho: Jesucristo te ama. Y Dios tiene el propósito de alcanzar tu alma para la vida eterna. Y no lo hicimos. Allí es donde nosotros como cristianos, le estamos fallando al Señor. Debimos haber hecho lo que nos correspondía hacer por amor a las almas. En nuestro interior está el Espíritu de Dios, y este mismo Espíritu de Dios, el que se aviva. Buscamos a Dios con todo el corazón, buscamos de Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero necesitamos activar, necesitamos accionar para que el propósito de Dios de alcanzar a las almas se vea cumplido. Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 17 dice que Él no quiere, que no vino Jesús a condenar al mundo, no, pero que el propósito de Jesucristo es que los hombres sean salvos. Ese es el propósito. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que hubo enviado a su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él cree no se ha de perder, pero que pasará de la muerte a la vida eterna. Así es que el propósito de Dios es concentrar un pueblo. El propósito de Dios es que la iglesia predique el Evangelio. El propósito de Dios es para que todos los hombres alcancen salvación y vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Nuevamente Jeremías, vuelvo a repetir el pasaje, dice: porque el Señor declara: yo sé los planes que tengo para ti, y son planes de bien y no de mal. Dios quiere hacer lo mejor para tu vida. Dios quiere hacerlo mejor cada vez. Dios quiere que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio, alcanzar a aquellos que aún lo necesitan. Estamos comenzando el año, y un buen propósito podría ser: Dios, quiero hacer tu voluntad. Si conoces a Cristo, si ya lo tienes en tu corazón, entonces bien puedes decir: haré tu voluntad, alcanzando a los que no han sido salvos, hablándoles, llevándoles el mensaje de salvación. Y si no lo tienes en tu corazón aún, hoy puede ser un buen día para que tú le digas al Señor: que sea mi propósito de este año caminar el resto de los días de mi vida en ti, y que tú, Señor Jesús, vivas en mí. Este podría ser un maravilloso propósito, un excelente propósito podría ser, sin tener vergüenza, sin tener desánimo, sin tener desaliento, sin tener pena alguna. Podemos ir y llevar un mensaje de salvación. Podemos ir y llevar un mensaje, una palabra de salvación para aquel que lo necesita. No se abochorne, no se avergüence. Dice 2 Timoteo 1:8, que por tanto dice: no te avergüences de llevar el mensaje. Así es que, hermanos, no nos avergoncemos. Esto es propósito de Dios. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces vas a entender que este propósito debe ser tu primer propósito en este año. Alcanzar a los demás para Cristo también. A mí me gustaría que tú pusieras tus manos en las manos del Señor. Que pusieras tu vida como la vida que Dios quiere llevar. Que pongas tu corazón conforme al corazón de Dios, con el propósito de que la gloria sea para el Señor y que sus propósitos a través de ti sean alcanzados en todo tu entorno social. Alrededor de tu escuela, en tu trabajo, en tu oficina, donde quiera que te desplaces, en tu entorno social. Allí tú puedes ser la diferencia para la eternidad de los que te rodean. Quiero invitarte para que te incorpores al propósito de Dios. Quiero invitarte para que
tomes este sencillo propósito de Dios. Quiero invitarte para que abraces este proyecto, este propósito de Dios para el género humano, alcanzar a los demás. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas la invitación? Yo te invito para que abraces este propósito, para que tomes este proyecto y bien puedas decir: el propósito de Dios ha sido alcanzado a través de mí. Hacer la labor que el Señor nos mandó a hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles. Eso es lo que podemos hacer. Anímate. Quiero invitarte para que tomes un minuto de reflexión y digas: sí, sí quiero. Tal vez necesites más tiempo, pero aquí el tiempo es del Señor. Así es que anímate y esfuérzate. Yo te invito, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas y que me estás viendo tal vez. No es cosa difícil. Solamente tienes que reflexionar. Si tu vida no ha abrazado el propósito de Dios, tómalo hoy. Y si de ninguna forma te has envuelto en los propósitos de Dios, empieza por hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador. Ese sería un excelente propósito. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo Dios te están? bendiga, hermano. Dios bendiga, ¿Cómo hermano están? Roberto. Hermano, Dios bendiga, hermano. es un gusto tenerlos aquí en Gracias, este gracias. programa. Al contrario, es un privilegio estar aquí contigo. Sí, gracias por aceptar la invitación y venir a compartir en este primer programa del año 2012. Pues este es un año lleno de bendición. En la mañana nos compartían que es un año lleno de bendición para todos los cristianos, pues por el 2012, ¿verdad? Ah, sí, Eso claro. no lo sabía y pues fue gran bendición escucharlo y pues iniciando con más ganas, más entusiasmo y pues muy acertadora la palabra que nos dio acerca del propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito, hermano, por cierto? Bueno, pues uno de mis propósitos principales es dejarme usar por Dios. Principalmente, dejar que Dios continúe haciendo su voluntad en mí, ¿verdad? Para poder seguir en la obra como hasta hoy. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas almas que alcanzar y lo único que puedo decir es: Señor, mi propósito es dejarme llevar por ti. Ese es uno de mis propósitos. ¿Y usted, hermana Lucy, cuál es su propósito personal? Personal, pues servir a Dios con más fervor, ¿verdad? Buscar más de su presencia y que, ahora sí que yo sé que buscando de Dios, Dios me va a bendecir y yo creo que es lo que todo el mundo anhela, ¿verdad? Una bendición de Dios. ¿Sabe lo que bueno, al menos en mi vida personal, yo me siento muy identificado igual con sus familias, tanto porque le servimos a Dios, toda la familia, ¿verdad? Tanto Así sus es. hijos sirven en el ministerio, en la iglesia, en la alabanza. Gracias a Dios. Sí. Y ustedes pastores y pues igual nosotros somos tres y también servimos al Señor en la alabanza y pues mis papás pastores, entonces como que una familia sirviendo a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano, en este año? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué es lo que quiere alcanzar terminando este año? Muy bien. Pues uno de los proyectos, hermano, que cuando recién tomamos la obra consideramos que era factible llevar a cabo y que primeramente Dios pretendemos alcanzar este año es un comedor infantil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el área es un área que requiere atención especial, requiere ayuda, ¿verdad? Requiere ayuda para los niños y pues siento en mi corazón la necesidad y creo que a través de este recurso podemos ser de aún mayor bendición en el área donde el Señor nos ha puesto a trabajar. Okay. Hermano, y como familia que está bajo el ministerio, ¿cuál sería el propósito? Pues caray, hermano, como familia, yo creo que no lo he considerado así
objetivamente, hermano, pero definitivamente es continuar con nuestra labor en la iglesia, sirviendo a Dios y crecer, hermano. Tenemos que crecer, prepararnos, ¿verdad? Orientar a nuestros hijos. Son jóvenes ellos, son impulsivos y bueno, pues una de las tareas principales es poder conducir a nuestros hijos, sobre todo ahorita que ya son mayores de edad, y hay que poderlos saber llevar por un camino óptimo para servir a Dios. Entonces, familiarmente, ¿cuál sería el propósito? Pues estar más concentrados en la relación con Dios, en la labor con Dios. Como tú bien dices, ¿verdad? Somos una familia que estamos metidos en el servicio de Dios, y lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra relación con Dios. Entonces, propósito, permanecer en la comunión con el Señor, ¿verdad? Mantenernos, esforzarnos y crecer en el Señor. Hermana Lucy, me comentaba usted tras de cámaras que sus hijos cantan y componen sus propias canciones. Sí, ellos son un pequeño grupo. Es el primo de ellos, mis 3 hijos, y hace unos meses se incorporó un amigo de ellos. Hacen sus tocadas, de hecho, pues han ido a iglesias que los han invitado a tocar. Han estado en la Revolución, en un lugar, ¿cómo se llama? En drugstores. Ajá. Han estado ahí ya en 2, 3 ocasiones tocando, y pues, ¿verdad? Ellos han compuesto varios cantos de los que ya han entonado ahí en ese lugar, y pues para la gloria de Dios. ¿Qué tipo de música tocan, hermano? Pues ¿qué decimos? Es como tipo rock, son jóvenes, ¿verdad? Y tocan un tipo de rock, ¿verdad? A veces un tanto pesado, y para algunos de mi edad o más grandes, podría ser un tanto escandaloso, lo reconozco, ¿verdad? Podría ser escandaloso, pero yo les digo algo, hermanos, yo verifico o veo la letra de sus composiciones. Yo les digo, esto no puede ser así, ¿verdad? Aunque desde el punto de vista musical, ¿verdad? O en la literatura del canto, no se puede sujetar o se puede someter tanto a una hermenéutica o algo así, ¿verdad? De todas maneras, debe contener verdades bíblicas. Y eso es lo que yo les digo. Todo canto, toda canción que ustedes eleven, esto es una alabanza. Y ellos lo saben, ¿verdad? Es que yo les superviso la letra, veo que sea una alabanza y que tenga una aplicación. Y eso es importante. Cantan en inglés, cantan en español, y no importa el idioma, ¿verdad? Los que estén allí escuchando, a veces son jóvenes que nunca han tenido un acercamiento con Jesucristo, nunca se les ha hablado la palabra porque son actividades de alcance, ruidosas, sí, pero con el propósito de alcanzar a los jóvenes. Y ellos ya se van cantando en inglés las canciones que ellos componen, y ya van llevando pues la palabra, ¿verdad? Van llevándose el mensaje. Y eso es lo importante. Yo no tengo ningún problema con el género musical. Oh, muy bien, hermano. Hermano, ¿cuánto tiempo ya está en el ministerio? ¿Cuánto tiempo tiene que Dios lo llamó al ministerio a servirle? Bueno, hermano, en el ministerio propiamente ya tengo 10 años. Y pues en el pastorado, hermano, pues sería nuestro primer año. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades que es su primer año pastoreando ya una iglesia, ¿no? Estar como colaboradores, pero ahorita ya tienen su propia iglesia, así ¿verdad? Hermana Lucy, ¿cómo fue que usted llegó a conocer a nuestro Dios? Pues puedo decir que a través de mi suegra, porque pues así un breve testimonio, al año de nosotros estar casados, se presentaron varias situaciones en nuestra relación. Mi esposo empezó a tomar, y mi suegra conoció al Señor y nos hacía la invitación, y nosotros pues teníamos otras ideas en nuestra mente, otros propósitos, otros planes, no exactamente ir a una iglesia.
Y ella empieza, cada domingo nos hacía la invitación y nosotros pues no. Pero en una ocasión, yo ya casi a mis 9 meses, ya casi a punto de dar a luz de mi primer hijo, Dios trata con mi esposo en ese domingo. Y dice, bueno, que él escuchó la voz de Dios que habla a su vida y le dice, ¿qué vida le vas a dar a tu hijo? Él dice que volteó, me miró, yo ya, le digo, a punto de unas semanas ya o días de dar a luz. Y él dice, ¿sabes qué? Vámonos a la iglesia. Mi suegra ya de hecho ya se había ido, llegamos a la iglesia. Haz de cuenta que cuando entramos sentimos que en ese día el Señor, pues la predicación era para nosotros. Dios empezó primeramente a tratar en la vida de mi esposo. Yo todavía fui un poco más renuente, más dura. Nació mi hijo, yo duré todavía cerca del año después de que mi hijo nació, que yo no quería ir a la iglesia. El día que él decidió bautizarse, él me dijo, quiero que este día estés tú conmigo, es un día importante para mí, quiero que estés conmigo. ¿De acuerdo? Fui y lo acompañé. Dios empezó a tratar conmigo y pues yo venía de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y me llamó la atención que la predicación, me dieron una Biblia, yo la leí, comprobé de lo que se estaba hablando y fue algo que a mí me llamó. Ya fue más continuas las ocasiones que yo acompañé a mi esposa, ya fueron cada vez más seguidas, hasta que el día en que Dios trató conmigo yo decidí, ya por propia decisión, aceptar a Cristo en mi corazón. Yo analicé la actitud de mi esposo, cómo Dios estaba tratando con él, cómo es cierto, en lo personal a mí me costó dejar muchas cosas que a mí me gustaban, pero yo empecé a ver el cambio que Dios estaba haciendo en su vida. Él ya tomaba muy seguido, puedo decir que ya era alcohólico, pero yo vi que como otras personas están yendo a Alcohólicos Anónimos, él no ocupó. Para mí eso fue un gran testimonio, lo confieso, eso fue un gran testimonio, el que no ocupara él de una terapia, sino que Dios hizo el cambio definitivo en él. Y yo pues decidí entregar mi vida al Señor y desde entonces aquí estoy sirviendo al Señor. Es un gran testimonio, ¿no? Ver cómo Dios levanta a personas, trae a personas, pero no solamente las trae a que sean parte de una iglesia, sino las trae con un llamado, con un propósito. Así es. Hermana, ¿qué nos puede usted compartir a la persona que también nos está viendo por su monitor de su computadora a través del internet? ¿Qué les quiere compartir a esas personas que tienen tal vez, que son de hermanas, que van a la iglesia y que su esposo no se acerca? ¿Usted algo que les quiera compartir? Que no se desanimen, que confíen en Dios. Es promesa que si nosotros creemos en el Señor, Él va a hacer grandes cosas en nuestra familia, y que no se desanimen. Simple y sencillamente sigan clamando al Señor, depositen su confianza en el Señor, que Él a su tiempo va a hacer la obra en su esposo, en su familia. Así es que los motivo para que sigan clamando al Señor por su familia. No desista en clamar al Señor, porque Él es el que hace grandes cosas en nuestra vida. Muchas gracias, hermana. Hermana Lucy, otra pregunta que le quiero hacer, pues como somos compañeros de instituto, ¿cómo usted llega al instituto bíblico? ¿Cómo llego? ¿Cómo es que Dios le dice, Lucy, prepárate para que... ¿Cuál fue ese llamado que usted experimentó? Pues yo hacía tiempo ya que yo sentía el llamado de Dios desde que nosotros, tomamos la decisión de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo y servirle. Pues trabajamos en su obra, ¿verdad? De maestra, líder de damas, en diferentes, ¿cómo se dice? Áreas, exactamente. Y yo sentía la inquietud. En una ocasión alguien nos dijo que nosotros íbamos como pareja, a trabajar para el Señor, a pastorear. Y yo sentía la inquietud en mi corazón cuando mi esposo termina su instituto. Yo sentía la inquietud, pero yo pensé humanamente, ¿verdad? Mis hijos están muy pequeños, ¿cómo los voy a dejar
tan chiquitos, ya que ellos crezcan, entonces pues ya yo podré considerar. Y pues sí, Dios me dio el tiempo, amén. Ya mis hijos están, pues ya tengo 2 hijos mayores de edad, el más pequeño ya tiene 16 años. Y dije, pues Dios inquietó mi corazón y dije, yo creo que ya es tiempo. Se abrió ¿cómo se dice? Obstáculo era mi trabajo. Yo decía, ir todos los días se me hacía pesado porque pues tendría que llegar de carrera, hacer comida, dejar a mis hijos, irme, y se me hacía como que era algo difícil para mí, ¿verdad? Se abre la modalidad de los sábados y dije, aquí sí no hay pretexto. Me voy a estudiar los sábados, no le hace que sea todo el día, pero yo en la semana estoy con mis hijos y sería un día nada más lo que yo dejaría mi hogar. Y pues sí, al siguiente mes que empezó el día sábado que terminaban materias, iniciaron nuevas materias y desde entonces estoy ahí desde noviembre del 2008. Mire, ya casi se graduó, ¿verdad? Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pastor Miranda, un poco de lo que la hermana nos contaba acerca de su testimonio. ¿Usted recuerda ese momento cuando Dios habla su vida? Sí, cómo no. Claro que sí, lo tengo muy presente. Porque yo enfadaba mucho a mi mamá. Iba para su casa y pues yo llegaba con mis cervezas, ¿verdad? Yo llegaba con ellos y pues como toda madre se preocupa por sus hijos y me empezaba a hablar de la palabra y todo esto, y yo siempre consideraba no es el mejor momento. Pues sí, cuando anda uno en esas cosas y nos empiezan a hablar acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que Dios quiere cambiar nuestra vida, pues nunca es el mejor momento, ¿verdad? Así es que yo llegaba con ella, la molestaba con eso y bueno, pero yo sabía que estaba orando por mí. Y un día, así mismo como comentaba mi esposa, tuve la convicción, yo escuché la voz que me dijo, mira a tu esposa, ¿verdad? Y mira a tu hijo. Yo pude ver a través de su vientre, pude ver a mi hijo ahí, mi primer hijo. Y dije, y la voz me decía, esta es la vida que tú quieres para tu hijo. Y en ese mismo rato me levanté y dije, no, esta no es la vida que yo quiero para mi hijo. Esto no es el padre que yo quiero que mis hijos conozcan, ¿verdad? Y así todavía, bueno, en estado, pues, embriagado, ¿verdad? Así embriagado, me levanté y me fui para la iglesia que estaba a una cuadra de la casa de mi madre. Y ahí fui y estuve escuchando el mensaje. Desde ahí el Señor empezó a obrar. No puedo decir que yo todavía estaba con mi corazón cerrado, pero en la siguiente visita, ahí sí yo me derramé, me fui hasta adelante, escuché el mensaje y yo me derramé ahí, yo no podía parar de llorar. Eso sí lo recuerdo muy bien. Fueron palabras muy, muy bonitas. Palabras que yo escuché de parte de Dios. Y por eso yo no puedo dejar de servir al Señor. Lo recuerdo, lo tengo muy presente. Mis hijos ya conocieron un padre transformado por el poder de Dios. Mis hijos ya no tienen la imagen de un padre que se embriagaba, que era malediciente, nada de eso. El Señor me rescató, el Señor me salvó literalmente y corrigió mi vida. Y desde entonces estamos sirviendo al Señor. Lo tengo muy presente. Para la gloria de Dios lo digo. Qué bueno, qué bueno. Mire, a mí siempre me ha gustado que compartan eso porque, bueno, a la gente que nos ve a través pues, de este canal, ¿no? De este medio, de esta página web, tal vez se encuentren en alguna situación, ¿verdad? Que se identifiquen con nosotros. ¿Usted qué le diría, hermano, a aquellas personas que a lo mejor no son un poco, vamos a decir, no son en totalidad borrachos, ¿no? O estar siempre en estado de ebriedad, sino que toman, pues... Socialmente, que es cada 8 días, ¿no? ¿Qué les diría? Para ellos dicen, pues no, yo no soy un alcohólico, ¿verdad? Pero pues lo siguen haciendo, ¿no? Y están como esclavizados a que cada 8 días están haciendo lo mismo. ¿Qué les podría compartir, hermano? Bueno, pues lo primero que les puedo decir es que, muy a su pesar,
sí son alcohólicos, ¿verdad? Son de cada 8 días, pero si sienten que no pueden estar un fin de semana sin embriagarse, entonces son alcohólicos. Y si no está con un nivel de alcohol en su sangre ese fin de semana, entonces quiere decir que su cuerpo está demandando la dotación, y eso ya es pues un problema. Pero lo que les quiero decir, más que nada, a toda esta gente que puede tener o identificarse con una situación como esa, es que igualmente quizá no consideren que son malos, quizá no consideren que no son problema o que no es un problema, pero a la larga va a ser un problema más serio, más severo. Y lo que sí es cierto es que de todas maneras Jesucristo puede transformar tu vida. Dios puede quitarle a esas personas esa adicción, esa tendencia, ¿verdad? Dios puede transformar su vida, definitivamente. Si lo hizo conmigo, que yo ya tenía un problema más severo y que fue de un día para otro, porque así lo hizo el Señor en mi vida, de un día para otro, el Señor me quitó el deseo de tomar. Y si lo hizo conmigo, que tenía un problema tan severo, bien puede hacerlo con otra gente que tiene un problema menor, aunque considere, ¿verdad?, que es un problema menor, es un problema, ¿verdad? Es un problema. Y bueno, pues solamente está en que se disponga. Y eso podría ser un buen propósito para esta gente, sí, este año, ¿verdad? Eso podría ser un buen propósito, dejar que Dios quite eso de su vida, ¿verdad? Que Dios limpie, y Dios puede hacerlo. Dios ha hecho grandes milagros, grandes maravillas, y el Dios de la Biblia puede ser tu Dios también, si lo acepta, claro. Mire, no, pues, qué buen consejo. Pues hermano, ¿en dónde se están congregados? ¿Dónde queda la iglesia? Bien, nosotros estamos pastoreando ahorita en Centro de Fe Emanuel, en la colonia 3 de octubre, y es la calle Julio 10049, y pues ahí estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Ahí estamos echándole muchas ganas, ahí estamos sirviendo al Señor, y a todo el que se acerque son bienvenidos. Queremos tener la invitación a todos los que de alrededor puedan estar viéndonos, ¿verdad? Pues que ahí hay una casa de Dios, hay una casa de oración donde servimos al Dios que vive y reina. ¿Y a qué hora tiene sus reuniones, hermano? Pues el día miércoles tenemos enseñanza a las 6:30, de hecho a las 5:30 nos reunimos para orar al Señor, ¿verdad? A las 6:30 es nuestra enseñanza, los viernes a las 6:30 nuestro servicio, y el domingo a las 11 de la mañana nuestro servicio evangelístico. Oh, bien, qué bien. Bueno, pues ahí está la invitación de los pastores Roberto y Lucy Miranda, ahí en Centro de Fe Emanuel. Y pues, hermanos, mire, yo les quiero comentar que gracias a Dios el día de mañana, 8 de enero, cumplimos un año nosotros en el lugar de su presencia, donde usted ya nos acompañó una vez ahí compartiendo la palabra de Dios. Y mire, también estamos muy contentos, hermanos, porque a través de este programa hubo una persona que quiso hacer un desayunador, quiso patrocinar un desayunador ahí en el lugar donde está nuestra iglesia, que es en la colonia El Pipi La Quinta. Y quiero invitarlo a ver las imágenes. Hoy fue el primer desayunador, y quiero invitarlo a ver las imágenes, a ver si nos ponen por nuestro monitor. El día de hoy a las 8 de la mañana se fue, pues, mis papás, los pastores y mis hermanos allá a apoyar este desayunador, y pues hacer sándwich, a impartir la palabra del Señor. Claro. Pues la verdad estamos sorprendidos y un poco contentos, ¿verdad? Porque más o menos tuvieron una asistencia de unos 50 niños. Ahí podemos ver las imágenes. Ahí está el pastor en la parte de atrás, nuestra hermana Gloria, que nos le está impartiendo la enseñanza a los niños. Mire, ahí podemos ver Son bastantes niños, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Ahí vemos también a las mamás que llevaron a los niños, y pues me da mucho gusto porque Dios está
trabajando en ese lugar, amén, y pues estamos muy contentos. Podemos ver ahí a los niños. Estuvieron también nuestros hermanos de aquí del staff de Gracias Dios, nuestro hermano José Luis, Esteban, ahí con las cámaras, Abimael con las entrevistas. Mire, ahí está la persona que nos está ayudando con el desayunador. Es un gusto. No, es una gran bendición. Es una gran bendición. Y pues, usted que no conocía nuestro lugar donde nos reunimos, lugar de su presencia, ahí es el lugar de su presencia, estamos en el Pipi La Quinta. Y pues, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, y está por esta área, lo que es el Boulevard Casablanca, Boulevard 2000, nos puede acompañar. Ahí vemos cómo están jugando los niños. Sí. Mi hermana está haciendo unos juegos ahí. Yo creo que es de Dios, hermano, este proyecto es de Dios que... Definitivamente. Que, la verdad no lo teníamos pensado, hermano, hacer un desayunador, no pasaba por nuestra mente hacer un desayunador y gracias a Dios ahí está ya los primeros frutos de este año, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir orando y Claro que sí. Y pues ahí están las fotos. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos este día. Gracias por ser parte de este programa y pues pasen la voz, hermano, que aquí hay un lugar donde se imparte la palabra del Señor, claro que a su sí. Congregación. Un saludo que le quiera dar a su congregación. Pues sí, queremos saludar a nuestros hermanos del Centro de Fe Emanuel, que nos están apoyando al mirar este programa y otros programas también de este mismo proyecto. Y quiero particularmente enviar el saludo a mis hijos que nos están mirando por ahí en vivo en casa, a Roberto, a Viri, a Hugo también, ¿verdad? Que por cierto, el día 2 de enero cumplió años mi hijo, cumplió los 16. Muchas felicidades Hugo, para que Dios te bendiga. Y pues, gracias hermano, quiero dar las gracias por habernos invitado y por esta oportunidad tan importante, ¿verdad? Les deseo lo mejor y les deseamos mucho éxito en este año que recién comienza. Gracias. Que Dios siga abriendo puertas para que tú continúes con este Que programa. nos siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano. Y pues no sin antes despedirnos, invitarlos a... El día de mañana tenemos nuestro primer aniversario, como les decía, y los invitamos que si nos gustan acompañar ahí en la iglesia va a haber pues nuestra reunión de nuestro aniversario, amén. Vamos a tener nuestro primer pastel, ¿no? Es que nos gustaría que nos acompañaran, ¿no? Gracias. A las 6 de la tarde. Y usted que, si usted está cerca por ahí, llega el aniversario, le invitamos, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Y bueno, pues no se pierda nuestro programa la próxima semana, seguiremos hablando de nuestros propósitos. La próxima semana nos va a estar acompañando una joven, miembro de una de nuestras iglesias, el Príncipe de Paz, y ella es psicóloga y nos va a estar hablando un poco más acerca de los propósitos que la gente hace. Y tenemos entrevistas, los pastores que nos han mandado su invitación para que vayamos a sus congregaciones a entrevistar a sus miembros, pues muchas gracias. Ahí estará yendo parte de nuestro staff, Abimael, Esteban y Lalo, ahí estarán acompañándolos. Y pues muchas gracias por recibirnos. Es un placer, es un gusto y lo esperamos la próxima semana. Y apóyennos en sus oraciones y pase la voz como hasta ahora. Dios les bendiga, feliz año y esos propósitos que usted tenga, los logremos con Dios. Dios les bendiga.